Buenos días con todos. Como presidente del sector legal de la Cámara de Comercio de Lima, quisiera darles la bienvenida a todos los espectadores y personas que se conectan a través de las diversas plataformas de la Cámara. Es para nosotros un gran honor y placer poder dar inicio a lo que vendría a ser la primera actividad que desarrollamos como gremio dentro de la Cámara de Comercio de Lima. En principio, me gustaría, para efectos de dar apertura a este inicio, hemos tenido como invitado especial por parte del Ministerio de Justicia al señor Carlos Salas, que actualmente él es director general de la Dirección de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, a quien hemos tenido el placer de contar con su participación para que nos pudiera brindar unas palabras para darle inicio a este evento. Carlos, muchas gracias. Wilfredo, gracias a ti. Mi saludo y reconocimiento a los panelistas y moderadora, a los y las participantes también. Comentarles un poco cómo surgió mi participación acá para poder entender cuál es la vinculación de los temas que maneja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con aquellos que van a ser objeto del evento del día de hoy. A mí se me invitó como director de promoción de la justicia y fortalecimiento de la práctica jurídica, cargo que ejercí hasta el viernes pasado, desde ayer, como director general de Justicia y Libertad Religiosa. En el marco de la promoción de la justicia y el fortalecimiento de la práctica jurídica, hay distintas actividades que la dirección mencionada lleva a cabo. Por un lado, está en lo que es promoción de la justicia, la gestión del CECIGRA Derecho, que es el Servicio Civil de Graduandos en Derecho a nivel nacional. Y acá lo que se busca es darles la oportunidad a estudiantes de Derecho del último año a nivel nacional de ejercer a nivel práctico la profesión en distintas entidades públicas del Estado y en el país. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Enseñarles cómo es que funciona el Estado, cómo debe funcionar bien un Estado, y esto va en la línea de lo que conversábamos de manera previa al inicio de este evento, ¿no? La lógica de prevención, de formar funcionarios o futuros funcionarios que tengan formación en integridad, ética, conocimiento de aquello en lo que están prestando servicio. Y en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la práctica jurídica, el Ministerio desarrolla la gestión de lo que es el RENAS. El RENAS es el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. Y aquí lo que se tiene ya no es una lógica básicamente meramente de prevención, sino una vinculada con lo que es la sanción social. Y menciono esto porque pensaba mucho en cómo es que se vincula la labor que venía llevando a cabo en el ministerio con los temas de este evento, que básicamente tienen que ver con el papel del abogado, ¿verdad? En lo que es la lucha contra el lavado de activos y cómo es que esto tendría algún impacto en general en la sociedad, en prevenir la comisión del delito, el discutir en este caso sobre la disyuntiva entre la obligación de reporte y el secreto profesional. Todo esto son discusiones que lo que hacen es llevarnos al terreno de la ética en el ejercicio de la profesión y cómo es que construimos una profesión del derecho que finalmente cumpla con la función social que ha sido establecida en lo que es el Código de Ética del Abogado y que tiene que ver con generar desarrollo, construir una mejor sociedad, brindar a la ciudadanía las posibilidades y los elementos necesarios para que puedan tener acceso a la justicia, un ejercicio efectivo de derechos, entre otros. En línea con eso, no me queda más que resaltar la importancia de este evento en lo que es justamente la tarea que acabo de señalar, el construir una mejor profesión, formar a los abogados, hacer que el ejercicio del derecho finalmente contribuya a la sociedad. Estoy seguro que con la participación de los panelistas y la moderadora invitados se va a lograr ese objetivo, no solamente en lo que es la línea de prevención básicamente, sino también a través de acciones de difusión, dentro de las cuales se enmarca la actividad en la que estamos participando todos y todas aquí. Así que no me queda más que agradecerles y felicitarlos por el evento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, a ti por la participación y la palabra de introducción a este evento. Y pues bueno, me toca como presidente del sector legal del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima, el poder brindar unas breves palabras respecto a lo que significa para nosotros este evento, de cuál es el objetivo que perseguimos justamente con lo que venimos haciendo el día de hoy. En principio, este es el primer evento público que hemos hecho como sector legal en la Cámara de Comercio de Lima. Es un hito importante para nosotros porque damos una visibilidad pública de lo que queremos hacer como sector legal dentro de la actividad, digamos, a nivel de la agenda pendiente que tiene el sector legal. Me queda también primero también agradecer a Carlos Caro por toda su coordinación y ayuda respecto a este evento que se ha podido realizar con la asistencia tanto de él como de su equipo, a los panelistas que están el día de hoy, a Isidoro, a Liliana, a Sergio por su disponibilidad. Sé que en la agenda de cada uno de ellos han tenido que crear un espacio importante para poder asistir y bueno, de todas maneras, siempre agradecer a Carlos por la disposición. Yo sé que el Ministerio de Justicia siempre anda con una agenda bastante ocupada. Justamente, la participación del Ministerio de Justicia, de la Superintendencia en este evento, nos hace ver la importancia de la relación de lo que queremos hacer, de conectar al sector público con el sector privado. Muchas veces el sector público ha tenido una agenda propia para poder hacer una transformación de la profesión legal. Sin embargo, el sector público también ha tenido sus propias iniciativas y estos han estado caminando probablemente de forma distintas. Hoy queremos juntar a las empresas vinculadas del sector legal con las entidades que interactúan con la profesión legal. Por eso para nosotros es importante el poder contar tanto con ponentes del sector privado como ponentes o panelistas del sector público, porque justamente nuestra finalidad es integrar en una propia agenda todo el desarrollo y la transformación de la profesión legal. Y justamente el punto importante de la razón de ser de este evento es porque creemos que uno de los puntos de la agenda pendiente del sector legal es la necesidad de cambiar la percepción que tiene la sociedad del rol del abogado. Tanto así que, como bien comentábamos en su momento, hoy probablemente la percepción que se tiene del abogado no es una percepción positiva, dado un poco dado un poco las relaciones y las actividades que se han venido generando. Hoy queremos dar un primer paso y hacer entender que realmente hay una visión sobre cuál debería ser ese nuevo rol, tomando en cuenta elementos como el compliance, que vendría a ser una herramienta y un mecanismo y una disciplina que permite realmente generar una obligación de los abogados de ejercer con ética y profesión. Me gustaría llegar al punto donde nuevamente la sociedad percibiera que ser abogado es ser sinónimo de integridad. Sé que es un camino donde recién estamos iniciando, pero a ese punto vamos comenzando y nuevamente el agradecimiento a los panelistas, a los invitados el día de hoy por permitir dar este primer paso, no solamente como sector, sino en este camino de transformar la percepción y hacer un pequeño cambio en la profesión legal en el Perú. Sin más que decir, doy pase a nuestra moderadora el día de hoy, Liliana Calderón. Adelante, por favor. Muchas gracias, Wilfredo, y a todos los panelistas que me acompañan en la mesa, los asistentes y asistentas al evento. Bueno, antes de dar pase a nuestro primer panelista, nuestro primer expositor, el doctor Sergio Espinosa Chiroque, quería brevemente comentar un poco sobre el tema que él va a tocar, denominado los abogados como sujetos obligados, ¿no? Bueno, como sabemos, la legislación sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha dispuesto que determinadas personas naturales y jurídicas, ¿no?, las cuales lamentablemente pueden ser utilizadas como vehículos para la comisión de algunas conductas ilícitas, se encuentran obligadas a implementar un sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Estas personas son denominadas por nuestra legislación como sujetos obligados. Justamente el artículo 3 de la ley 29038 ha establecido un listado de personas naturales o jurídicas que en razón de la actividad económica que realizan califican como sujetos obligados y por ende deben cumplir determinadas disposiciones normativas en esta materia, ¿no? En una primera versión, si bien no se incorporó a los abogados como sujetos obligados,
Sí, en virtud de la modificación que se introdujo en el decreto legislativo 1249 en noviembre del 2016, se dispuso incluir a dichos profesionales. Entonces, si bien desde noviembre del 2016 los abogados ya tienen la condición de sujetos obligados, era importante la publicación de la resolución 789-2018 de la SBS, la cual desarrolló algunas obligaciones específicas para los sujetos obligados abogados, ¿no? Posteriormente, en el 2018, se aprueba el decreto legislativo 1372, cuya quinta disposición complementaria modificatoria dispuso modificar esta ley, la 29038, e incorporar a los sujetos obligados a las personas jurídicas, es decir, no solo los abogados en el ejercicio particular, sino también digamos, a la prestación de servicios jurídicos. Y por supuesto recordar que esto viene impulsado por las recomendaciones de la GAFI en esta materia. Bueno, sin más, quiero dar pase por favor al doctor Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Muchas gracias, Liliana, y buenos días a todos los presentes, especialmente me imagino que la mayoría son colegas, porque yo también soy abogado de profesión, aunque dedicado a temas que no son estrictamente o exclusivamente legales desde hace un tiempo. Vamos a conversar un poco, espero que generar un poco de interés, sobre todo en este tema que Liliana ha hecho la introducción, respecto al rol de los abogados en el sistema de compliance, para lo cual voy a compartir mi pantalla, si me permiten, en este momento. Voy a setear el reloj también para que me ayude con el aviso, de manera que no nos sorprenda el tiempo, que siempre es tirano. En primer lugar, señalar que lo que vamos a hablar acá es, como de alguna manera ya lo adelantó también Liliana, no es fruto pues de la inspiración repentina del legislador peruano o de las autoridades peruanas en general que se les haya ocurrido qué podemos hacer con los abogados para que colaboren más con estos problemas que el país enfrenta. Bueno, hagámoslos sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Hay un contexto que no es nuevo, que viene del denominado GAFI o FATF por sus siglas en inglés, que es el Grupo de Acción Financiera, que es una fuerza de tareas, en realidad no es un organismo internacional propiamente, está alocado en la OECD, pero con autonomía, y que entre otras funciones tiene el rol de pensar cuáles son las mejores formas en las que el mundo puede enfrentar el fenómeno del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Dentro de este proceso, desde los finales de los 80 y comienzos de los 90, GAFI ha emitido una serie de preceptos, principios, reglas que se llaman de repente un poco eufemísticamente recomendaciones, ¿no? Porque no son ciertamente simples sugerencias a los países, sino que tienen un grado de enforcement bastante importante por parte de los mecanismos de el propio GAFI y sus organismos regionales creados a su imagen y semejanza. Entonces, una de las cosas que GAFI dice dentro de lo que son sus recomendaciones, son 40 recomendaciones que tienen que seguir todas las jurisdicciones, que miden además el cumplimiento técnico de los países, es decir, el desarrollo de legislación, pero también miden el nivel de efectividad de esa legislación en la práctica. Y una de las cosas que dice GAFI es la necesidad de que los países incorporen a los abogados y a los contadores como sujetos obligados a reportar a la UIF cuando realicen transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades. Y habla de compraventa de bienes inmuebles, administración de dinero, valores o activos, administración de cuentas bancarias de ahorros o de valores, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras, y organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. Evidentemente esto hay que entenderlo, no en el sentido, por ejemplo, si un abogado participa
autorizando un documento de compraventa de un inmueble, eso no quiere decir que esté participando propiamente en la compraventa, ¿no es verdad? Porque a lo que apunta esta recomendación y el origen de esta recomendación es cuando el abogado asume algo más allá de su mera función, digamos, normal. La primera observación, además, que hay que hacer es que no se incluye en absoluto cualquier tema de, por ejemplo, defensa profesional. Y cualquier tema, por lo tanto, que esté cubierto con el deber del secreto profesional que cubre a la profesión legal. En ese caso, entonces, cuando un abogado esté sujeto a este tipo de operaciones, deberá, primero, como es obvio, registrarse ante la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Es decir, lo dijo Liliana, puede ser a nivel de abogado individual o a nivel de estudio, designar una persona de enlace que en la legislación general se llama oficial de cumplimiento, y en caso tenga conocimiento de una operación sospechosa, informar a la UIF. No es la ocasión esta para entrar a describir qué cosa es una operación sospechosa, ¿no? La terminología del lavado de activos y el sistema de cumplimiento usa este término operación sospechosa, que de repente suena un poco excesivo, ¿no es cierto? Un poco alarmante, en el sentido de, bueno, hay alguien que es sospechoso de algo, que, digamos, es la forma como coloquialmente usamos la palabra sospechosa. Pero en este mundo, el término operación sospechosa simplemente es una operación que no cuadra dentro del perfil de un cliente, que no tiene lógica jurídica o económica suficiente. Y por lo tanto, los abogados que hagan este tipo de operaciones y que por lo tanto sean sujetos obligados deben guardar el deber de debida diligencia, que implica conocer al cliente con el que están tratando, asumir, medir y delimitar el riesgo que incurren al trabajar con ese cliente, y conservar registros sobre las operaciones que realicen por un periodo determinado de tiempo. Ese es digamos, el estándar internacional que todos los países deberían seguir. El propio Gafi, cuando hace la interpretación de la recomendación 23, dice que esto no incluye de ningún modo la información que un abogado puede recibir de su cliente para fines de defensa en el proceso judicial. Judicial o, digamos, de cualquier otro tipo de proceso, ¿no? Administrativo, arbitraje, etc. Y que también se permite en la legislación internacional y en Gafi que el reporte de operación sospechosa pueda ser enviado no directamente a la UIF, sino a un organismo, digamos, de autorregulación, que podría ser el Colegio de Abogados. El antecedente más inmediato de esto es lo que existe, el sistema que existe en el caso de los notarios en España, y que en el Perú está reconocido en la legislación. Todavía no ha sido plasmado porque no se ha terminado de desarrollar a nivel de los colegios de notarios este sistema de organismo centralizado de prevención, que ha sido, como indicó, tomado de la legislación española y la experiencia y la asesoría española. Pero lo mismo podría ocurrir para los abogados, ¿no? Que tengan un organismo centralizado de prevención, y evidentemente donde debería eso estar ubicado debería ser, pues, en el colegio profesional, ¿no? Eso es, digamos, más o menos obvio. Tampoco puede, obviamente, el abogado decirle a su cliente: oye, usted lo que me está planteando pues está medio raro, así que yo le estoy mandando un ROS a la UIF, ya ese no es mi problema. No puede revelar, está prohibido, incluso está penalizado el hecho de revelar la existencia del envío de un reporte de operación sospechosa a la UIF. El Gafi además ha emitido algunos documentos sobre cómo hacer un enfoque basado en riesgo para el tema de las profesiones legales. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de países, sobre todo en los países de una experiencia, o mejor dicho, de un desarrollo del derecho continental o del derecho latino, el rol de los abogados no es exactamente el mismo que el que desempeñan en los países de common law, ¿no es cierto? Donde los abogados pueden ser
los representantes, por ejemplo, los que llevan a cabo lo que nosotros conocemos como fideicomiso, que no es exactamente igual al trust anglosajón, pero que tiene algunos elementos parecidos. Entonces, de alguna manera, todas estas, digamos, todo este paquete de recomendaciones y su norma tiene el origen en una preocupación que viene de la forma en que las profesiones legales se desempeñan, sobre todo en los países de derecho de common law. No quiere decir que en los países de derecho continental no puedan hacer estas operaciones. Ciertamente, por ejemplo, un abogado en el Perú no puede hacer pues un fideicomiso. Para eso hay una legislación que dice qué tipo de empresas pueden hacerlo, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo decía que esta guía lo que debería tener en cuenta es conocer al cliente, o sea, lo que el abogado debería tener en cuenta según esta guía es conocer dónde vive el cliente, o sea, cuál es su domicilio profesional, cuál es el origen de los fondos. Eso no quiere decir que lo tenga que investigar, ¿no? No tiene que poner pues un investigador privado para que averigüe de dónde sacó su plata su cliente, pero hay, digamos, lo que se llama la debida diligencia requerida para el caso, para la relación que el abogado tenga con sus clientes. Hay que tener en cuenta de qué país es, porque los países implican también un riesgo y de hecho están mapeados por Gafi. Hay una lista de países que tienen deficiencias o países que son no cooperantes en esa materia. Hay que tratar de saber si el cliente es PEP. Por ejemplo, yo como cliente de un abogado, yo soy una persona expuesta políticamente y per se traigo conmigo un riesgo distinto al que trae cualquier otro cliente, que no quiere decir que sea, digamos, necesariamente sospechoso de algo, simplemente tengo un riesgo distinto y ese riesgo tiene que ser incluido en el análisis que el profesional haga. Y así hay varios elementos, no quiero agotar mi tiempo describiendo lo que esta guía dice, pero es interesante leer esta guía para ver lo que le recomienda el propio Gafi a los profesionales legales, porque además, insisto, es un tema que generalmente en todos los países tiene problemas de desarrollo, ¿no es cierto? Son muchos los países, en América Latina es muy frecuente que no haya legislación en esta materia o que si la hay, el proceso de implementación de esa legislación todavía es muy corto. Hay que tener en cuenta también quién va a ser el supervisor, porque cuando la ley dice hay un sector profesional o económico que va a ser sujeto obligado a reportar y que por lo tanto tiene una serie de obligaciones que cumplir, hay también alguien que lo va a supervisar. Ese alguien, naturalmente, en el tiempo, para los abogados debería ser el colegio profesional. Pero para esto tiene que haber una estructura, y sabemos, los que somos además abogados, sabemos el tremendo lío que existe en este momento en la organización gremial, donde cualquier meta en ese sentido simplemente es imposible de llevar a la práctica, ¿no? Entonces, hoy la supervisión de estos esquemas la tiene directamente la UIF, pero insisto, en este como en otros casos es deseable que la supervisión se haga a nivel del espacio donde existe el mayor conocimiento de la forma como se realiza una actividad o una profesión. Y para eso es mejor que sea el colegio de abogados correspondiente cuando eso se pueda hacer. La supervisión puede ser obviamente extra situ o in situ, y si hay algo que la pandemia nos ha enseñado desde hace ya más de un año, es que muchas de las cosas que creíamos que necesitaban hacerse con desplazamiento y con presencia física, pues en realidad no lo requieren, ¿no? Y todo lo que es, por ejemplo, recolectar información, llenado de encuestas, el informe anual del oficial de cumplimiento, etcétera, se puede hacer de modo remoto, sobre todo en una coyuntura complicada como la que hemos tenido en materia de salud pública. Ahora, lo dijo hace un rato Liliana respecto a los antecedentes de las leyes que habían habido en esta materia. En el Perú se recogió la obligación que estaba contenida en las recomendaciones de Gafi a través de un decreto legislativo que después ha sido modificado y clarificado para aclarar que entran no solamente los abogados individuales, sino también que pueden ser a través de estudio. Y esta ley se hizo sobre todo con la intención de presentar una respuesta
al proceso de evaluación que Perú iba a tener en el año 2017 y 2018 por el organismo regional estilo Gafi, que es en nuestro caso el Gafi de Latinoamérica, el Gafilat. Había que hacer esto y se hizo una ley. Sin embargo, al momento de la evaluación, lo vamos a ver después, todavía el proceso de implementación, e incluso ahora todavía el proceso de implementación es muy corto, ¿no es cierto? Muy limitado. Y básicamente lo que se dice es que pueden ser abogados o contadores, porque acuérdense que esto está referido a ambas profesiones, o a las personas jurídicas que se dediquen a la prestación de servicios jurídicos, legales o contables, y que hacen en nombre o por cuenta de su cliente las siguientes operaciones. Es importantísimo tener en cuenta que acá se refiere a las operaciones que se hacen por cuenta o en nombre. Por lo tanto, descarta operaciones como las que le decía hace un rato de autorización de una minuta de compraventa de un inmueble, por ejemplo, o la asesoría legal directa en una operación de este tipo. Pero básicamente lo que hace la ley es repetir los supuestos de la recomendación de Gafi. ¿Y qué tiene que tener un abogado o un estudio de abogados que es sujeto obligado? Tiene que tener un oficial de cumplimiento, que no tiene que ser a dedicación exclusiva, que puede ser el propio abogado. Por ejemplo, hay muchos notarios cuyo oficial de cumplimiento es el propio notario, o un empleado de la notaría, si así lo quieren, pero no tiene que ser, como en el caso de entidades financieras, un oficial de cumplimiento autónomo con rango gerencial y dedicación exclusiva, ¿no? Tiene que reportar operaciones sospechosas cuando las vea. E insisto, la operación sospechosa no quiere decir que alguien sea sospechoso de ser un lavador, o un narcotraficante, o un corrupto. Se refiere a que la operación u operaciones no tienen la suficiente lógica jurídica o económica para justificarse. Son raras, son inusuales, son extravagantes, son inexplicables si no es por la razón de que quieran ocultar algo. Y esto, como la propia ley y los reglamentos lo dicen, no está sujeto al secreto profesional. Yo entiendo que hay una controversia, o que puede haber una controversia en términos constitucionales. Entiendo que además en el caso, por ejemplo, de España, el tema está mucho más preciso a ese nivel, pero como en otros casos de leyes y reglamentos sobre el régimen de cumplimiento, de compliance antilavado, hay excepciones a derechos, como por ejemplo el secreto bancario en el caso del acceso que tiene la UIF a través de los reportes de operación sospechosa, donde la ley dice el reporte de operación sospechosa es una excepción al secreto bancario, ¿no es cierto? Hay la obligación también de enviar un informe anual, que es una herramienta que sirve a la UIF para planificar y para medir el riesgo a efectos de programar la supervisión en un ejercicio. Por lo tanto, es un instrumento bastante útil para hacer, sobre todo, supervisión a distancia. Ya mencioné el tema del deber de reserva, que es igual a de cualquier otro sujeto obligado. Y a la fecha tenemos una penetración bastante pobre, ¿no? Tenemos a la fecha solamente 34 estudios y un abogado individual que han sido registrados como sujetos obligados, e incluso de esos 34 estudios hay 5 que no han terminado el trámite para designar un oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento, la ley señala algunos requisitos para ser oficial de cumplimiento, requisitos que además son, a mi modo de ver, bastante exagerados, porque se toman de la ley de bancos, de los requisitos que existen para ser director de un banco. Y por ejemplo, tiene que no tener deudas vencidas en el sistema, no tener condenas, pero que digamos es una realidad muy distinta a la de los oficiales de cumplimiento del sector no financiero, pero asisten la ley. Y por lo tanto hay un trámite de aprobación. Entonces hay todavía una escasa penetración, una todavía limitada toma de conciencia sobre esta necesidad, y debo reconocer también que desde el lado de la UIF ha habido no ha habido mucho apetito por presionar en esta materia, por digamos, hacer campañas o iniciar procesos de supervisión que se han hecho, pero no en un nivel con demasiado énfasis, por la sencilla razón que hay otras, o han habido otras prioridades a las que ha habido que atender en su momento. Yo mencionaba
el informe de evaluación. La misión de Gafilat estuvo acá entre el año 2017 y 2018, y terminó un informe de evaluación que es público, que está en la web de Gafilat, de hecho está en la web de Gafi también, en inglés y en español, y ahí uno puede ver todo lo que se encontró en el sistema de prevención, de detección y de represión penal, antilavado y financiamiento de terrorismo y antifinanciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero con respecto al tema de abogados, lo que observa es que no se había verificado que en el momento de la visita, que es el momento que se hace el corte del informe, o sea, mayo de 2018, no había existido supervisión del sector, y era completamente cierto. Eso se ha hecho de manera limitada después de la visita de evaluación. No ha habido tampoco un solo reporte de operación sospechosa de abogados. Ojo que cuando yo digo abogados no estamos hablando acá de los notarios. El notario es un mundo distinto, es un sujeto obligado distinto, tiene otra estadística, tiene un nivel de desarrollo desde el año sobre todo 2012 y tiene un alto número de reportes, por mencionar una cifra. Y entonces la conclusión del informe de evaluación es que para el sector abogados no había una conciencia clara de las medidas de diligencia que tenían que adoptar por parte del sector, no había supervisión y por lo tanto no había tampoco reportes de operación sospechosos. O sea, básicamente lo que dice el informe es que lo único que había era la ley y la regulación, más no su implementación efectiva. Ahora, ya para ir terminando, porque entiendo que ya me va a vencer el tiempo, solamente mencionar que hay un estudio que ha publicado recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se hace un análisis de las sentencias condenatorias en materia de lavado, que son 126 sentencias condenatorias en materia de lavado en el Perú, y se hace un análisis bajo distintos, digamos, factores: género, domicilio, ya me está sonando la alarma, género, domicilio, monto de dinero involucrado, delito precedente involucrado, nacionalidad, en fin, son una serie de factores, pero uno que yo quería mencionar es la profesión o actividad. Y tenemos que hay 12 abogados que han sido condenados por lavado de activos. Ahora, hay que hacer una aclaración aquí. Ninguno ha sido condenado por no cumplir las obligaciones que tiene como sujeto obligado. O sea, han sido condenados, pero por hacer otras cosas, por cometer el delito de lavado, pero no en tanto un abogado, digamos, que asesoró o estructuró o manejó dinero o bienes a nombre de otra persona. Pero es interesante que a nivel de la estadística seamos la segunda profesión o actividad en términos de número de condenados, ¿no? Yo lo dejo acá porque ya me venció el tiempo, pero por supuesto quedo a disposición no solamente ahora, sino cuando quieran contactarme para conversar o para hacerme llegar sus dudas o para realizar alguna conversación, pues yo encantado siempre, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la exposición, ¿no? Y me permito destacar dos interesantes ideas de todo lo que has comentado, ¿no? Esto de el enfoque basado en riesgos, ¿no? Que viene ya desde una recomendación internacional, cómo poder aplicarlo en el conocimiento que debemos tener los abogados respecto de nuestros clientes, ¿no? Y en segundo lugar, la necesidad de establecer este organismo supervisor que pueda estar centralizado, ¿no? De manera idónea en el colegio profesional, ¿no? Considerando digamos, el reto que tenemos en el Perú de que existen diversos colegios de abogados, digamos, descentralizados, ¿no? Pero muchas gracias por la exposición. Y bueno, ahora pasando al segundo tema, a cargo del doctor Isidoro Blanco Cordero, honorarios maculados, conducta neutral impune o lavado de activos. Como bien sabemos, en las estructuras delictivas complejas, ¿no? Los delitos suelen ser obra en muchos casos, de colectivos, ¿no? Que intervienen en la comisión de estos delitos. Aún, por supuesto, cuando sea posible que fenómenos criminales como el blanqueo de capitales o el lavado de activos, ¿no? Se presenten en condiciones de menor intensidad. Sin embargo, al valorarse las características criminológicas del lavado de activos o blanqueo de capitales, ¿no?
dado sus vínculos con el crimen organizado, la transnacionalidad, la tendencia hacia la profesionalización de las actividades, evidencia que la perpetración de este delito depende en gran medida, ¿no? Lamentablemente, de la presencia especializada, de intervención, asistencia y colaboración de diferentes personas naturales y jurídicas, ¿no? Y en muchos casos, los abogados. Doctor Isidoro Blanco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, le damos el pase para que pueda exponer. Muchas gracias, Liliana. Un cordial saludo a todos. Para mí es un enorme placer estar en esta jornada que organiza la Cámara de Comercio de Lima, a quien agradezco ya desde este momento su amable invitación. A Wilfredo Murillo también, especialmente porque es la persona que de alguna manera representa a podríamos decir, al sector legal en el ámbito de la Cámara. Y, cómo no, también tengo que dar las gracias a mi buen y querido amigo Carlos Coria, que es quien se ha puesto en contacto conmigo y con quien me unen lazos de amistad muy fuertes. Es un placer compartir esta mesa precisamente con Carlos y también con Sergio Espinosa, para hablarles de un tema, como se ha dicho, que es este de los honorarios maculados. Estamos hablando de lo importante que es a estos efectos, pues, que tengamos abogados concienciados en materia de lucha contra el lavado de activos. Y el problema del que yo les voy a hablar no se plantea tanto respecto de las conductas de asesoramiento, podríamos decir, de un abogado, cuanto respecto de unas conductas que podríamos decir más habituales de todo abogado, cuál es el cobro de honorarios cuando lleva a cabo una actividad de defensa penal, de defensa en juicio. Claro, aquí lo que se discute y es lo que yo les voy a explicar en estos minutos, es si podemos castigar penalmente a un abogado normalmente penalista, que recibe, en concepto de honorarios profesionales, dinero que procede del delito cometido por su cliente. Imaginemos el caso de ese abogado, pues, que defienda a un narcotraficante, es el ejemplo típico, y que cobra, en concepto de honorarios, dinero que procede de los delitos de narcotráfico cometidos por ese cliente. Voy a hacerles una breve introducción acerca de dónde surge este problema, porque creo que de esa manera entenderán que no es un tema nuevo, sino que esto procede ya desde el mismo inicio de la sanción penal del delito de lavado de activos. Esto surge en el debate que aparece tras la aprobación en los Estados Unidos, y aquí está el origen, evidentemente, tras la aprobación en los Estados Unidos en el año 1986, fíjense que hablamos del año 86, siglo pasado, de la Money Laundering Control Act. Esta es la ley, podríamos decir, que castiga por primera vez el delito de lavado de activos. Y es el origen de la posterior sanción penal de estas conductas a nivel mundial. En esta ley del año 1986 se castiga como delito de lavado la conducta claro, esto es terminología anglosajona, ¿no? Esto de involucrarse o implicarse en una transacción económica
en la que se transfieran dinero o bienes que proceden de un hecho delictivo. Normalmente con una cuantía, un precepto que sigue vigente en los Estados Unidos. Ya en el momento en el que se aprueba esta norma en el Parlamento de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, algunos congresistas comienzan a plantear sus recelos, sus inquietudes acerca de qué pasa con los abogados. Es decir, qué ocurre cuando se paga a un abogado con dinero de origen delictivo, se paga en concepto de honorarios. En ese caso, el abogado está involucrado en una transacción económica, en una transacción monetaria, y además con bienes maculados, podríamos decir. El caso es que en aquel momento el Departamento de Justicia, la Fiscalía, podríamos decir, elabora un informe en el que pues, viene a decir que no se van a meter en este tema, es decir, que no van a proceder contra los abogados en este ámbito. Bueno, con esas garantías, de alguna manera, que parecía que les había dado el Departamento de Justicia, pues se aprueba este tipo penal, esta norma, y el caso es que, pues, al poco de aprobarse, podríamos decir que a los pocos meses, el Departamento de Justicia emite un comunicado en el que dice bueno, pues, que en realidad puede ser útil procesar a los abogados cuando cobran honorarios maculados, es decir, cuando cobran honorarios que proceden del delito cometido por el cliente. No descarta, por lo tanto, esa posibilidad, y esto determina que la Asociación de Abogados de los Estados Unidos, la American Bar Association y otras asociaciones de abogados, pues pongan el grito en el cielo y digan, oiga, esto no puede ser. No es admisible que se proceda contra los abogados por lavado de activos en estos casos. Y se plantea que el Congreso apruebe una norma que matice lo que dice aquí el tipo penal. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. En el año 1988, fíjense ustedes, 2 años después, se aprueba un apartado en esta ley contra el lavado de activos de los Estados Unidos que dice que queda fuera de la expresión transacción monetaria, dice aquella operación necesaria para preservar el derecho de una persona a la defensa letrada garantizado por la 6ª enmienda de la Constitución. Ya ven ustedes, desde un primer momento, por lo tanto, ya en los Estados Unidos tenemos el problema planteado y en principio el problema resuelto, resuelto legalmente. Se crea esto que se llama, desde el punto de vista del derecho de los Estados Unidos, un puerto seguro para los abogados, de manera que cuando cobran sus honorarios no van a poder ser perseguidos si están ejerciendo el derecho a la defensa de su cliente, que garantiza la propia Constitución. Bueno, podríamos decir, vale, con esto se ha resuelto el problema. De hecho, ha habido algunos casos en los Estados Unidos posteriores en los que pues, los tribunales se han visto obligados a pronunciarse acerca de procesamientos contra abogados penalistas. Y en la mayoría de los casos, han salido absueltos. En algunos no, pero no era un problema de cobro de honorarios. En este caso, por ejemplo, el caso Blair no era un problema de cobro de honorarios, sino que más bien era un problema de gestión de honorarios, gestión de bienes delictivos. Y claro, con una parte de esos bienes se hacía pago, se pagaba o se cobraban los honorarios. En ese caso sí que hubo condena.
pero en cualquier caso quiero que les quede claro que pese a esta regulación de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia no ha cesado de acusar a abogados por delitos de lavado de activos. Han sido muchos los casos y normalmente suelen absolverse, se suele absolver a los abogados porque no procede de acuerdo con lo que dispone la norma. Hay más problemas respecto de esto que les estoy comentando. De hecho, hay interpretaciones que realiza el Departamento de Justicia y que dice que, claro, que este puerto seguro solo protege al abogado cuando cobra honorarios de origen delictivo una vez que se ha formulado una acusación en materia penal. Por lo tanto, no queda protegido si lo que hace es cobrar esos honorarios durante el proceso de investigación. Por lo tanto, ya ven ustedes que el tema no es tan pacífico en los Estados Unidos. Y fíjense si no es tan pacífico que incluso podríamos decir, en el manual del Departamento de Justicia para los fiscales, en ese manual, que es un poco el que orienta, el que guía la postura de los fiscales a la hora de perseguir, dice, hombre, a los abogados que cobran de buena fe honorarios, aunque sean de origen delictivo, no hay que perseguirles penalmente. Dice, con una excepción. Dice el manual de la Fiscalía, podríamos decir. La excepción es en aquellos casos en los que exista prueba más allá de toda duda razonable de que el abogado tenía conocimiento del origen ilegal de los bienes que estaba cobrando. Cuando exista esa prueba del conocimiento seguro del origen ilegal de los bienes, en ese caso los fiscales de los Estados Unidos pueden proceder de acuerdo con este manual. Y esa prueba, claro está, del conocimiento, evidentemente, pues no puede haberse obtenido de conversaciones confidenciales con el cliente, evidentemente. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que los abogados en los Estados Unidos, pese a todo esto que dice el manual de justicia, se encuentran seguros y protegidos frente a un proceso penal en estos casos. Ahora, frente a lo que no se encuentran protegidos es frente al decomiso de los bienes, es decir, el decomiso de los honorarios. La estrategia que han encontrado los fiscales para hacer frente a estas conductas de los abogados que cobran honorarios de origen delictivo ha sido no proceder contra ellos penalmente por delitos de lavado, pero sí emprender procesos, podríamos decir, de decomiso, allí es un decomiso civil, de extinción de dominio, con el fin de arrebatarles, podríamos decir, esos honorarios de origen delictivo cobrados muchas veces a sabiendas incluso, del origen de ese dinero. En estos casos, incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que es legal, que es lícito decomisar esos bienes de los abogados, en la medida en que, si bien un proceso penal contra el abogado en estos casos sí que supondría quizás menoscabar el derecho a defensa, en el caso del decomiso no se estaría menoscabando el derecho de defensa. Ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en algún caso que no es una sanción lo suficientemente severa, dice, para menoscabar el derecho de defensa protegido por la sexta enmienda. Como les decía antes, aquí se encuentra el origen del problema, pero este problema se traslada, evidentemente, a la normativa internacional. Fíjense, en el año 1988 se aprueba el Convenio de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Este convenio de Viena, que es de Naciones Unidas, es el primero que define el delito de lavado de activos a nivel internacional. Es el primero y el más importante porque de todos los convenios que hay después reproducen esa definición. Tanto el convenio de Mérida contra la corrupción, también de Naciones Unidas, como el convenio de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, definen el delito de lavado de activos. Definición que, vuelvo a reiterar, viene de la influencia de los Estados Unidos. Lo que pasa es que la definición que se da en las normas internacionales no es igual que la que se contiene en la normativa de los Estados Unidos. La normativa internacional obliga a castigar 3 grupos de conductas. Por un lado están las conductas de convertir o transferir bienes que proceden de un delito, a sabiendas, evidentemente, con la finalidad de ocultar o encubrir dicho origen. En segundo lugar, se han de castigar las conductas de ocultar o encubrir el origen de esos bienes. Y en tercer lugar, y aquí es donde está el gran problema, se han de castigar las conductas de adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas de dicho origen. Fíjense ustedes, adquirir, poseer o utilizar bienes a sabiendas del origen de los mismos, a sabiendas de que tienen un origen delictivo. Ahora bien, en las normas internacionales, esos comportamientos, los últimos, los del grupo 3, están sometidos a lo que llamamos cláusula de reserva. Es decir, los estados deben tipificar estos delitos, estos comportamientos, dice, a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico. Eso no ocurre con los otros 2 grupos de conductas, sí respecto de las conductas de adquirir, poseer o utilizar. Quizás el último avance a nivel, podríamos decir, transnacional o internacional, lo tenemos en una directiva de la Unión Europea, que es del año 2018, que obliga a los estados de la Unión Europea a castigar el delito de lavado de activos, y ahí obliga a castigar las conductas de poseer, utilizar, y en este caso sin cláusula de reserva. Es decir, todos los estados tienen que castigar conductas de poseer o utilizar. Y eso es lo que hace Alemania. Alemania, en su parágrafo 261 del Código Penal alemán, castiga las conductas de adquirir, poseer o utilizar bienes de origen delictivo. Y eso es lo que hace el abogado cuando cobra sus honorarios, es decir, adquiere, recibe, posee bienes de origen delictivo. Por eso, en Alemania, ya en los años 2000, se plantea el problema del cobro de honorarios maculados. Allí hubo un interesante debate, sigue habiéndolo a nivel doctrinal, porque un sector de la doctrina, en Alemania y también en España, considera que la conducta del abogado es una conducta neutra que debe quedar fuera de la intervención del derecho penal. El abogado que ejerce su profesión y que cobra por el ejercicio de su profesión no debería ser castigado penalmente, salvo, evidentemente, que su conducta de alguna manera esté dotada de contenido delictivo, es decir, sea una ayuda al delincuente a lavar su dinero. En Alemania tenemos 2 pronunciamientos interesantes del año 2001 y del año 2004, uno del Tribunal Supremo alemán y otro del Tribunal Constitucional. Se trataba de unos abogados que habían cobrado, en concepto de honorarios, dinero que procedía del delito de estafa de sus clientes. Habían cobrado dinero en efectivo y además conocían el origen ilícito del dinero. Pues bien, el Tribunal Supremo alemán condenó a los abogados diciendo que esa condena no suponía la vulneración de ningún derecho. El Tribunal Constitucional alemán, sin embargo, no fue tan contundente como el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional alemán sí que vio problemas, sí que vio que castigar penalmente esta conducta del abogado podría de alguna manera tener incidencia en derechos constitucionales tanto del abogado como del cliente.
Y ello motivó que el Tribunal Constitucional alemán dijera que, si bien en Alemania se castiga el delito de lavado de activos cometido con dolo y con imprudencia, en el caso del abogado que cobra honorarios con dinero procedente del delito, solo se le va a poder castigar penalmente cuando tenga conocimiento seguro del origen delictivo de los bienes. Por lo tanto, quedan fuera del tipo penal, dijo el Tribunal Constitucional, aquellos casos en los que el conocimiento no es seguro, por lo tanto existe dolo eventual, y aquellos casos de imprudencia. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, yo creo que la conducta del abogado, si bien se la incardina dentro de la conducta, de las conductas neutras o neutrales, la conducta del abogado no es igual que cualquier conducta neutra, pues, de un médico, ¿eh? Un médico que cobra honorarios por el ejercicio de la medicina, que atiende a un delincuente y le cobra dinero, podría ser también una conducta neutra. Presta servicios, cobra un dinero. Pero la conducta del abogado defensor en materia penal no es igual que la conducta de un médico. El abogado o la actividad del abogado constituye un elemento esencial del ejercicio de un derecho fundamental, cuál es el derecho a la defensa, el derecho a la defensa letrada. Es cierto que el abogado no es el titular del derecho a la defensa. El titular del derecho a la defensa es el cliente. Sin embargo, el hecho de que podamos castigar penalmente a un abogado por el cobro de honorarios de origen delictivo sí que supone un ataque al derecho a defensa. Por diversos motivos. Fíjense ustedes, un abogado que está amenazado con la posibilidad de ser procesado penalmente, si cobra honorarios del cliente, pues no puede realizar su actividad de defensa de una manera libre e independiente. Y es que si corre el riesgo de ser sancionado penalmente, ¿qué va a hacer ese abogado? Pues va a estar más pendiente de sus intereses, de no ser castigado, de no ser procesado, que de los propios del cliente. Con lo cual se resiente mucho la defensa letrada. Además, la posibilidad de que el abogado pueda ser perseguido también puede suponer un menoscabo en la relación de confianza abogado-cliente. Fíjense, si un abogado puede ser perseguido penalmente en estos casos, claro, el cliente va a decir, oiga, yo a usted no le voy a contar mucho, porque si le cuento mucho puede ser que cuando usted se defienda, cuando usted ejerza su derecho a la defensa, por ser perseguido penalmente, usted tenga que revelar secretos que yo le estoy contando. Y eso puede ser que desde el punto de vista mío, pues no sea recomendable, así que yo no le voy a contar toda la información, no le voy a ser sincero. Esa relación de confianza queda menoscabada. Y fíjense ustedes, si queda menoscabada esa relación de confianza, si se pudieran adoptar determinadas diligencias de investigación contra el abogado. Imagínense ustedes el abogado que ha cobrado un concepto de un anticipo de honorarios con bienes de origen delictivo. Si corre el riesgo si está sometido al riesgo de persecución penal, pueden adoptarse determinadas medidas de investigación por la Fiscalía. Imagínense ustedes, escuchas telefónicas, registro del despacho del abogado. Claro, si existe este riesgo, el cliente no le va a querer contar nada, porque la Fiscalía, la acusación, va a tener acceso a toda la documentación del abogado y a todo lo que le haya dicho el cliente, es decir, a toda la estrategia de defensa. Por lo tanto, fíjense, la posibilidad de perseguir penalmente a un abogado va a disuadir incluso al más valiente de asumir la defensa de un cliente. Preferirán no asumirla, evidentemente. Por eso, ya para terminar,
yo he puesto aquí una serie de recomendaciones muy básicas de lo que yo creo que debería hacer un abogado para evitar cualquier tipo de procesamiento por esta figura delictiva. Yo les diría a los abogados, conviene no cobrar los honorarios con dinero en efectivo. Es una regla que ya ven ustedes, incluso en los Estados Unidos aparece esto del non-cash rule, evitar cobrar en efectivo o incluso en especie, ¿no? Aquí se ha hablado, yo he oído a fiscales en España diciendo pues, que han visto que pagaba, que el ladrón pagaba al abogado con las joyas que había robado, ¿no? Y uno dice, hombre, bueno, no cobrar en efectivo y no cobrar de esa manera, evidentemente. También es interesante que el abogado trate de verificar al máximo el origen de los bienes con el que está siendo retribuido. En esa labor de compliance que puede estar realizando el abogado puede ser conveniente que investigue y que verifique el origen de los bienes. De hecho, en los Estados Unidos, los abogados, cuando asumen la defensa penal de un narcotraficante, contratan a otro abogado para que investigue si el dinero con el que le van a pagar procede o no del delito de narcotráfico. Se trata, por lo tanto, de llevar a cabo actividades de verificación del origen de los bienes con el que se paga al abogado. Y por último, alguna cláusula que incluye los abogados norteamericanos en sus contratos de servicios profesionales, en los que pues, bueno, se hace firmar al cliente una cláusula en la que dicen pues, que el cliente va a pagar con dinero de origen limpio. Bueno, el valor de esta cláusula, pues evidentemente es relativo, ¿no? Yo creo que sí que conviene hacer un pequeño esfuerzo para garantizar que no se cobra dinero de origen delictivo. Yo creo que eso sí que es interesante por parte de los abogados y desde luego pues tener mucho cuidado, intentar que todo quede bien hecho, reflejado, con facturas de prestación de servicios, etcétera, porque es una manera de evitar un procesamiento en el que se descubran algún tipo de actuación manipulativa o clandestina que permita afirmar la existencia de un delito de lavado. Lo que no tiene que servir esto es como una patente de corso tampoco, es decir que nunca se va a poder procesar a un abogado cuando cobra sus honorarios de origen delictivo, también puede servir como una puerta abierta para que un narcotraficante o un delincuente lave. Se trata de evitar lo que algunos llaman honorarios fingidos, es decir, que a través de la defensa y del cobro de honorarios, pues imagínense ustedes, pues un abogado o un cliente diga, mira, yo te voy a pagar 20 millones, como tú me puedes cobrar lo que quieras, recibes 20 millones, pagas todos los impuestos, pero luego me tienes que devolver 15, con lo cual se estaría lavando utilizando al abogado, pero eso no es un cobro de honorarios, eso es un delito de lavado de activos cometido por el abogado. Por lo tanto, hay que distinguir muy claramente lo que es cobro de honorarios profesionales, que luego se puede debatir, cada uno discutirá cuáles son sus honorarios, una cosa es eso, y otra cosa es que el pago de honorarios sirva para lavar, que es algo muy distinto. Y bueno, yo con esto, ya que me está sonando a mí también la alarma de que me paso del tiempo, nada más, quedo a su disposición para lo que precise. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidoro, por tu explicación. Bueno, creo que muy importante destacar estos últimos comentarios, ¿no? En torno a estas medidas que los abogados pueden tomar para prevenir justamente caer en un riesgo del que tú has descrito, ¿no? Esto, por ejemplo, de no aceptar pagos en efectivo, de preocuparse de manera muy rigurosa por verificar el origen de los fondos con los cuales nos pagan, y nunca está de más incluir una cláusula de compliance o de cumplimiento en los contratos que nosotros celebremos con nuestros clientes, ¿no? Medidas muy importantes. Muchas gracias, Isidoro. Y como nuestro último tema, a cargo del doctor Carlos Caro Coria, socio fundador de Caro y Asociados, el compliance y la abogacía, quería hacer unos breves comentarios antes de darle el pase.
Para que las empresas no se vean involucradas en negocios ilícitos, ¿no? O incluso en faltas a la ética o a la integridad misma, ¿no? La figura de un profesional dedicado a la labor del compliance, especializados en la legislación, en la gestión del riesgo legal en el ámbito empresarial, se vuelve cada vez más necesario, ¿no? Justamente la expansión de las actividades económicas a nivel mundial, los avances científicos, así como la explosión de la tecnología, generan estos nuevos riesgos para la sociedad en su conjunto, ¿no? Es por ello que las empresas, ¿no?, principales promotoras en buena medida de estos riesgos deben implementar mecanismos idóneos para controlarlos y mitigarlos, ¿no? Un punto a considerar por las compañías es que frente a este contexto, por ejemplo, de pandemia, ¿no?, que todavía estamos sufriendo, donde la incertidumbre, los riesgos materiales, la transformación de diversas compañías al mundo digital puede volverse un punto de valor, poder contar con una oficina de cumplimiento, un compliance officer, ¿no?, donde justamente la figura del oficial de cumplimiento puede prestar sus servicios para encargarse de regular la actividad al interior de cada empresa con una mirada jurídica, normativa, completa y transversal. Sin más, quiero darle el pase al doctor Carlos Caro Coria, socio fundador de Caro y Asociados. Muchísimas gracias, Liliana. Mi saludo inicial va para los colegas que me acompañan. El primero que habló, ¿no?, que es Sergio Espinosa, colega, amigo, jefe de la UIF, con el cual hemos estado ya en varios de estos eventos, en diferentes momentos, discutiendo variados temas en torno al lavado de activos o blanqueo de capitales. También mi saludo al querido colega y amigo Isidoro Blanco Cordero. No exagero cuando digo que para mí y para muchos es el autor, el doctrinario más importante en materia de blanqueo de capitales en Iberoamérica. Creo que no exagero en decir uno de los más importantes en Europa, ¿no? Tiene muchos trabajos sobre la materia y todo un tratado, ¿no? Que, Isidoro, por favor, corrígeme, creo que ya estamos en la cuarta, quinta edición. Sí, es la cuarta, gracias, Carlos. La cuarta, ¿no? Muy bien, que es del 2015, si mal no recuerdo, la cuarta edición, ¿correcto? Bueno, ya vendrá la quinta y así sucesivamente, ¿no? Así que todos invitados a leer el trabajo de Isidoro, que además es plurialudido en la jurisprudencia nacional, especialmente de la Corte Superior Nacional y de la Corte Suprema. Bueno, muchas gracias, Isidoro, por acompañarme. Para mí un honor, un privilegio. También a los colegas de la Cámara de Comercio de Lima, representados en este caso por Wilfredo. Yo voy a compartir una presentación, voy a tratar de ser casi cablegráfico en relación a los temas que trataré, dado que varios de ellos han sido ya tocados por mis colegas. Primero, ¿no? El Perú se puso a la vanguardia, si cabe la expresión, incorporando a los abogados dentro de la lista de sujetos obligados. A la vanguardia desde la perspectiva del GAFI, ¿no?, con todos los claroscuros que esto pueda significar. Ya lo dijo también la colega Liliana Calderón. Esto viene del GAFI, no viene de otro lado, lo ha hecho también Sergio Espinosa. La recomendación 22 de las 40 recomendaciones del GAFI, las nuevas le dicen frente a las del 90, pero ya no son tan nuevas, ya tienen casi 10 años, expresamente incorporan dentro de las actividades y profesiones no designadas, financieras designadas, a los sujetos obligados, dentro de ellos a los abogados. Claro, pero no todos los abogados, ¿no? Acá está la lista muy clara, los que ven las partes de compraventa de bienes inmuebles, administración de dinero, valores, administración de cuentas bancarias, etcétera. Es decir, los abogados que ven básicamente cuestiones corporativas. Ya se ha dejado en claro acá que los abogados que ven cuestiones procesales, defensas, arbitrajes, juicios civiles, laborales, penales, no entran en principio dentro de la ecuación, no son ellos los sujetos obligados a hacer prevención, ¿no? La recomendación 23 dice expresamente que los abogados deben de reportar operaciones sospechosas, y esto en cada país ha sido aterrizado a su manera, ¿no? Entonces, incluso las notas interpretativas de las recomendaciones del GAFI llegan a decir que los países no necesitan leyes expresas que hablen de la abogacía. Eso ha pasado, por ejemplo, en Brasil, donde no hay una mención expresa a los abogados, sino al tipo de actividad que estos puedan desarrollar. En el caso de Perú o España es distinto, no se ha mencionado expresamente a los abogados como sujetos obligados. Y acá viene la parte para mí más controversial en la nota interpretativa 23 en el punto 1, donde se dice que si bien los abogados tienen un deber de reporte de operaciones sospechosas, por otro lado,
Esto no lo deben de hacer si es que esto puede colisionar con el secreto o el privilegio profesional del abogado. Claro, entonces acá se genera una suerte de antinomia, ¿no? Deber de reporte versus secreto profesional. Y es un deber que no solamente está presente, me refiero al de reserva en el caso del abogado, porque también lo tienen los bancos. El banquero también tiene un deber de reserva respecto a la información que maneja, y el propio Gafi dice en las 40 recomendaciones que los banqueros, los sujetos obligados, deben tener una cláusula, una ley de indemnidad que evite responsabilidades por romper precisamente ese secreto bancario. O sea, si una cláusula idéntica existiera en el caso de los bancos, prácticamente no habría sistema. Porque si dijéramos, oye, banquero, en los casos en los cuales reportar una operación sospechosa puede colisionar con el secreto profesional, el secreto bancario, entonces prácticamente no tendríamos sistema y los bancos tendrían que preguntarse a cada paso si es que deben de reportar o no. ¿Por qué en el caso de los abogados tenemos esta cláusula o esta puerta de salida para poder salir del problema? Es una pregunta para mí que está por resolverse. Tan por resolverse como los propios alcances de lo que es el secreto profesional. Esto como que deja a la discreción del abogado la posibilidad de elaborar o no el reporte. Y ojo, no estoy discutiendo la cuestión previa, ¿no? Podríamos discutir acá si es que es correcto o no incorporar a los abogados dentro del sistema de prevención. Esa discusión la podemos tener presente, pero en el caso del Perú, y estoy viendo sobre las cuestiones ya hechas, el tema está zanjado. En Perú, en España ya son sujetos obligados, pero podríamos discutir previamente desde el punto de vista político-criminal, eficacia del sistema, si es que es correcto y adecuado que los incorporemos. Pero bueno, ya los incorporaron y en ese ámbito hay una suerte de puerta de salida para tratar de evitar cumplir con este deber de reportar operaciones sospechosas si es que esto colisionara con el secreto profesional. ¿Qué luces ha dado la propia nota interpretativa? En el punto 2 de la nota interpretativa 23 se trata de dar algunos, digamos, alcances, ¿no?, sobre qué significa el secreto profesional. Y bueno, hay acá dos menciones, ¿no? Se dice que esto cubriría la información de los abogados al momento de verificar el estatus legal de sus clientes. Bueno, suena pues más o menos a la información que te ha dado el cliente para ver el estatus y hacer una aproximación a lo que puede ser tu estrategia. Eso estaría cubierto por el secreto profesional. Pero acá viene la parte, digamos, más llamativa, ¿no? El punto B de la parte 2. Dice, también cubre el caso del desempeño, cuando en el desempeño de su tarea de defender o representar a ese cliente o respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. Si fuera solamente la cuestión procesal, yo diría, bueno, todo lo que tiene que ver con los procesos o la defensa procesal está cubierta por el secreto profesional. Pero cuando dicen la parte inicial, dicen el desempeño de su tarea de defender o representar, claro, parece una cosa mucho más amplia, ¿no? Podríamos estar pensando también un abogado que tiene que participar en una negociación, ¿lo incorporamos o no? No hay nada dicho, digamos, en relación a estos puntos, y menos tampoco a nivel local desarrollado jurisprudencialmente, ¿no? Y hay una mención final en la nota interpretativa 23, se dice cuando los abogados tratan de disuadir un cliente para que no se involucre en una actividad ilegal. Es decir, si yo le digo a mi cliente, oye, no hagas eso, si compras ese inmueble, eso puede significar una actividad ilegal, eso puede estar relacionado con el blanqueo, si hace tal operación con un paraíso fiscal o con una empresa offshore o con un PEP, esto puede ser riesgoso. Eso no significa revelación o typing off, como se suele decir en inglés, ¿no? Ahora, sobre el typing off, ¿no? ¿Qué es lo que dice la recomendación 21? Dos cosas que son bastante modestas para el efecto de lo que queremos acá. Se dice que tiene que haber indemnidad en términos de responsabilidad penal o civil cuando se viola el secreto profesional, es decir, el secreto del sujeto obligado que tiene que emitir el reporte de operación sospechosa. Y lo segundo es que la propia existencia del reporte debe de ser reservado secreto, es decir, no se debe de revelar eso. Entonces se protege tanto la propia existencia del reporte como existe una suerte de cláusula de indemnidad o normas de indemnidad para evitar sancionar a quien hace el reporte o transacción sospechosa por haber violado la reserva o el secreto profesional. Cosa que al parecer no aplicaría a los abogados, quienes, como ya he mencionado, en el punto 1, parte final de esta lámina, tienen la posibilidad de entrar en la discusión de si su secreto profesional violaría o sería violado, traspasado por un reporte de operación sospechosa.
Entonces, ahí hay una cuestión jurídica a dilucidar, y es si el secreto bancario es un secreto de menor nivel que el secreto profesional del abogado, por ejemplo, o si es que están casi al mismo nivel, ambos en el Perú tienen protección constitucional, y estando al mismo nivel, el caso del abogado es la excepción de la excepción, ¿no? Es decir, es la excepción frente a la indemnidad que se ha creado ya para los operadores financieros, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista del GAFI, nuevamente, y acá empato con lo que dijo Liliana al principio, están incorporados como abogados los que ejercen la profesión solos o colectivamente, ¿no? Y así lo dice también la regulación peruana. Pero la parte que no se acaba de entender bien tiene que ver con los abogados que trabajan en empresas que no son de la abogacía, es decir, abogados no autónomos que trabajan en empresas que no son de abogacía. Y no se entiende bien porque yo puedo trabajar en una empresa que es un sujeto obligado, y si bien, por ejemplo, el sujeto obligado puede tener un oficial de cumplimiento y puede hacer reporte de operaciones sospechosas, la pregunta es, ¿por qué razón el abogado no ingresaría dentro de este ámbito de deberes que acá se ha creado? O podría suceder que determinados abogados trabajen para empresas o personas jurídicas que no son sujetos obligados, pero en el curso de su actividad pueden estar relacionados con este tipo de operaciones en las que un abogado autónomo o un abogado que trabaja para un despacho de abogados puede estar involucrado. Por ejemplo, si yo trabajara en una empresa que no es un sujeto obligado, pero veo que en el ámbito de la compraventa de bienes inmobiliarios, que es parte del core del negocio, puede haber una operación sospechosa. Bueno, en ese caso no tendría que reportarlo, no sería sujeto obligado, no me alcanzaría la cláusula. No se entiende bien, por lo tanto, esta exclusión que viene ya desde el GAFI, que se ha aceptado en la regulación peruana, donde se ha seguido básicamente lo del GAFI, en relación a los abogados dependientes de una persona jurídica que no esté dedicada a la abogacía. El derecho comparado ya lo mencioné, en el caso de España o Perú, tenemos reglas específicas para la abogacía, se les impone la condición de sujeto obligado, básicamente en la línea del GAFI, ¿no? Ese tipo de prácticas de abogacía, no todas, ¿no? En el caso de Alemania, algo de esto se puede ver también en la Geldwäschegesetz, que es la ley contra el lavado de activos. Y en el caso de Estados Unidos, que ha sido mencionado también por Isidoro, no existe allá en verdad un deber de reporte sobre los abogados. Los abogados no tienen un deber de reportar, y yo creo que ahí la situación es un poco más, bastante más trabajada a nivel de lo que es el secreto profesional. El secreto profesional del abogado en los Estados Unidos prácticamente solamente puede ser levantado por orden judicial en el marco de un juicio ante un gran jurado por parte de un juez, y en una situación especialmente grave que no pasa por situaciones similares a las que están pensando nuestras normas y las normas del GAFI, ¿no? Ahora, problemas, ¿no? Problemas. Hay acá un problema de derecho de defensa, el problema de secreto profesional, el ROS, es decir, el reporte de operación sospechosa, viola el Nemo Tenetur, y el tema ya anunciado acá de las conductas neutrales, ¿no? Muy rápidamente, la Corte Suprema peruana ha dicho en este acuerdo plenario 3 del 2010 que lo que hagan los abogados es conducta neutral. Y acá han citado, por cierto, al profesor Isidoro Blanco Cordero, ¿no? Respecto al tema de las conductas neutrales y otros profesores sobre la materia. Y en principio esta es la regla escrita por la Corte Suprema. Conducta neutral, y hay varios precedentes, ¿no?, de los tribunales inferiores que han apuntado en esa dirección. El caso Duani, por ejemplo, que precede un año a esta decisión de la Corte Suprema, es un relato de ello. Sin embargo, lo que ha mencionado Sergio Espinosa también al principio, hay abogados condenados, pero precisamente por haberse salido del ámbito de la conducta neutral, porque dejaron de ser abogados y se convirtieron prácticamente en autores, coautores o partícipes de un hecho delictivo, ¿no? Ahora, el caso más sonado en los últimos tiempos tiene que ver con las offshore, ¿no? El tema de las offshore. A partir del caso Odebrecht, Panama Papers y ahora Pandora Papers, ya todos tendrán claro que las offshore no solamente tienen mala prensa, sino pueden significar un paso hacia la imputación penal, ¿no? Este es un caso, podríamos decirlo nosotros, emblemático, claro, ya en pleno proceso de desaparición, los abogados ya tienen muy claro de que esto les puede traer problemas legales, pero yo creo que este tema
de las conductas neutrales, si bien estoy conforme con la regla que ya ha sido anunciada, no hay responsabilidad penal por realizar una conducta puramente neutral, habitual, de la vida diaria, y específicamente habrá una excepción cuando el sentido del aporte o la intervención del abogado puede equipararse a participación delictiva. Si bien eso está claro, muy bien, la excepción en el caso de las situaciones o contextos caóticas, la cosa es más compleja, ¿no? La cosa es más compleja. Claro, mi clase de Derecho Penal Económico en la universidad puedo explicarle a mis alumnos, claro, el abogado que reporta al cliente, le hago un reporte y le digo cuáles son las formas más simples de lavar y el cliente decidirá, ese abogado no tiene responsabilidad penal. Ejemplo clásico, ¿no? Sin embargo, la cosa es más compleja a la luz de cómo hoy día existe y se desarrolla la práctica profesional, ¿no? Y hay veces el abogado mezcla skills, ¿no? Mezcla habilidades con otras. Ya no es solamente el abogado asesor, sino el abogado que tiene diferentes facetas. Abogado administrador, ¿no? Puestos directivos en las empresas donde parte del perfil es ser abogado. Es decir, hay que ser abogado porque hay que comprender temas legales y por ello puedes tener un puesto o una silla en el consejo de administración. ¿Sigues siendo abogado o eres un administrador? Aunque tu skill es necesario para las decisiones que tengas que tomar. Un abogado auditor, ¿no? Las Big Four, ¿no? En las Big Four trabajan muchos abogados que tienen skills de auditoría, están protegidos, inmunidos por la conducta neutral. Los abogados comunicadores, ¿no? Entidades públicas o privadas que contratan abogados por sus skills para comprender y sintetizar los problemas, están protegidos o no por la conducta neutral. El abogado representante apoderado, el abogado asesor, el abogado consigliere o el abogado gestor de intereses, ¿están dentro de esta dinámica o no? Podemos pensar, si somos más problemáticos todavía, en la abogacía sin abogados, ¿no? En el mundo, digamos, de la abogacía actual, hay muchas situaciones donde los prestadores de servicios complementarios para los abogados, o incluso el core del servicio, puede ser prestado por quien no es abogado, ¿no? Los llamados Alternative Legal Service Providers, los proveedores de servicios legales alternativos, pueden ser ingenieros informáticos, programadores, ingenieros de datos, los que elaboran, por ejemplo, sistemas de smart contracts, ¿no? Contratos que utilizan el sistema del blockchain, al igual que los criptoactivos, ¿no? Claro, si hay una conducta neutral acá, implica conocer la codificación, ¿no? Code is law, como se suele decir en Legal Tech, ¿no? Y claro, todo esto de la mano con lo que debe de significar secreto profesional, si es que les alcanza o no por extensión, porque trabajan en cierto modo en algún tema legal, o la transparencia algorítmica, ¿no? Que es un deseo, digamos, para poder comprender cómo funcionan estos sistemas. Hay un deber de revelación para comprender si la conducta es neutral o no. Y un último tema vinculado a esto, que lo hemos comentado en algún momento con el profesor Isidoro Blanco Cordero, estos deberes de conocimiento del abogado que es sujeto obligado, ¿no? Claro, si yo tengo el deber de conocer, eso entonces reduce mi ámbito de culpa, eso reduce mi ámbito de la willful blindness o ignorancia deliberada, con lo cual pareciera hay veces, si estamos hablando del sujeto obligado, abogado sujeto obligado, podríamos estar pensando tal vez en que hay un espacio muy reducido para la conducta neutral, ¿no? Porque yo tengo un deber de conocimiento, yo puedo realizar una conducta neutral, pero como tengo deberes de prevención, tengo deberes de conocer, tengo deberes de realizar la debida diligencia, que es el factor acá clave, ¿no? Sobre el Nemo Tenetur, acá el tema es súper complejo, solamente puedo anunciar los problemas. No está para nada claro, lo que ya se ha dicho acá, si el deber de garantizar el secreto profesional del abogado está por encima de otro tipo de secretos constitucionalmente garantizados, o son una excepción, ¿no? Que permite al abogado decidir ante esa colisión de deberes qué es lo que debe de hacer. Y en todo caso, cómo pensar en cubrirte frente a este problema, porque en el modelo americano, por ejemplo, y sé que sucede en la abogacía española, las cláusulas de confidencialidad con el cliente están redactadas de forma tan amplia que siempre el abogado va a poder decir esto es secreto profesional, por lo tanto no lo debo de revelar. Ahora, si tenemos un abogado buen ciudadano que quiere salirse del esquema, el cliente también podría demandar que ha habido violación del secreto profesional. O si el abogado, muy bien, tiene que realizar un reporte de operación sospechosa que lo involucra, ¿no es eso acaso violatorio del Nemo Tenetur?
Es decir, ya no estamos hablando de una operación intentada, sino una operación ya efectivamente ejecutada. Ejecuté, hice mi due diligence posterior y me di cuenta que esto es sospechoso. Lo revelo. ¿Tengo el deber de revelación o esto afecta al derecho que tengo a la vez de no autoincriminarme? Más complejo aún en el caso de las personas jurídicas, colectivos de abogados, donde hay un oficial de cumplimiento que no es el que ha participado en la operación, pero que al delatar o reportar el hecho, no lo está reportando solamente del colega que trabaja con él, sino lo está reportando respecto del colectivo, de la persona jurídica. Esa persona jurídica tiene derecho al nemo tenetur. Hay varios fallos que han dado lugar a una discusión muy interesante en España en los últimos 2 años, diría yo, en torno al nemo tenetur empresarial o de las personas jurídicas en general, a propósito del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Bueno, el factor clave, ya voy terminando, es la debida diligencia, ¿no? Y yo creo que acá también hay que tomar en cuenta algunos tips adicionales a los que ha mencionado con mucha certeza y claridad el profesor Isidoro Blanco Cordero. Hay que tomar en cuenta factores como el riesgo reputacional. Todos tienen derecho de defensa, eso está clarísimo, pero no todo cliente tiene el derecho de trabajar conmigo, ¿no? Entonces, cuando un abogado toma la decisión de defender un determinado cliente, toma la decisión a la vez, en cierto modo, de someterse a su riesgo reputacional. Porque, digamos, el abogado no es lo que es el cliente, el abogado lo defiende. Pero el juicio reputacional es un juicio inmediato, no espera sentencia, no espera fallos, no espera ver si el cliente está absuelto o no. Es de inmediato, es automático y como en el marketing, en este caso negativo, es absolutamente emocional, ¿no? Entonces, el riesgo reputacional forma parte de los elementos, desde mi punto de vista, para la decisión de un abogado de asumir determinado caso o no, ¿no? O si eso lo va a meter en la ecuación del precio. Oye, asumo el riesgo reputacional, pero el precio debe de implicar una representación de dicho riesgo, ¿no? El riesgo legal, ¿no? Ya en estos tiempos, especialmente en Perú, hemos visto varios casos donde los abogados no solamente han sido imputados, sino que han habido además allanamientos, con lo cual el riesgo legal y el riesgo reputacional se acrecienta, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el due diligence, de conoce a tu cliente, acá en el Perú, las reglas ya específicas de la abogacía, en la resolución de la SBS 789-2018, se ha dicho expresamente que el deber de conocimiento es del cliente. No hay un deber de hacer compliance para las third parties o terceras partes, ¿no? Proveedores, incluso los colaboradores, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de los controles financieros, ¿no? Ya lo dijo Isidoro, evitemos el catch porque eso nos pone muy cerca de esa discusión tan insegura en relación a si hay conducta neutral o no relativa a los honorarios maculados, ¿no? Los pagos en efectivo, bueno, debieran de evitarse, ¿no? Y finalmente, en este punto, algo que se discute mucho en algunos países, el tema del success fee, ¿no? Como dice Adán Nieto Martín, a menor cultura de la legalidad, más controles, ¿no? Y claro, si en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, estamos en la zona roja de la corrupción, entonces muchas empresas de afuera prefieren no pagar success fee, porque los success fee pueden implicar, no necesariamente, pero existe el riesgo de que el success fee pueda convertirse en un incentivo, el honorario de éxito, para que alguien incurra en una práctica corrupta. Entonces muchas empresas por compliance, precisamente, por ejemplo, asumen pagos fijos o asumen el pago por hora de servicio, pero no asumen success fee para evitar ese tipo de riesgos que he mencionado, ¿no? Y bueno, ya luego, evidentemente, una empresa de abogados, un colectivo de abogados, pueden tomar la decisión de avanzar en su sistema de cumplimiento y optar, por ejemplo, por una certificación ISO 37001, que si bien no es una garantía de nada, es un paso más allá dentro de lo que debe de significar la línea de compliance, ¿no? Termino con esto, ¿no? No hay tiempo acá para explicar los detalles, pero la norma que se tiene que difundir y conocer es esta resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros que desarrolla, ¿no? Ya todos los conceptos que tienen que ver con el due diligence normal, el due diligence reforzado, el due diligence aplicado para el cliente y cuáles son, digamos, todos los elementos vinculados al monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Muchas gracias nuevamente y quedo atento por si hubiera ya algún comentario final de parte de la moderación. Gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, sí que interesante estas discusiones, ¿no? Bastante problemáticas en torno al rol de los abogados, al deber que tienen del conocimiento, por ejemplo, de los clientes, ¿no? Y esta dicotomía que se muestra entre la debida diligencia, ¿no? ¿Qué más hacer? Y por supuesto, muy importante tomar en cuenta el riesgo reputacional al momento de aceptar, ¿no? Un encargo nuevo. Bueno, le doy pase al moderador principal, al doctor Wilfredo, por si existen algunas preguntas del público. No, bueno, en nuestro caso ya solamente quedaría que diéramos cierre al evento. Quisiera en esta oportunidad que las palabras de cierre lo pudiera dar Carlos Caro, que no solamente que nos ha ayudado en este evento con la organización y con la invitación a los panelistas, sino también él es vicepresidente del comité del sector legal del gremio de servicios de la Cámara de Comercio de Lima. Estimado Carlos, te pediría a modo de dar cierre a este primer paso, donde realmente los primeros pasos son los que marcan ese hito de decir cuando no había nada, ahí comenzamos. Y este es un primer paso básicamente para transformar la percepción que se tiene del abogado en la sociedad. Así que Carlos, te pediría que tú dieras el cierre de este evento. Claro que sí, muchas gracias. Como hemos podido ver, producto de las intervenciones de Sergio, Isidoro, Liliana, en parte la mía, este es un tema nuevo, es un tema harto problemático. Desde mi punto de vista son más las preguntas que las respuestas, pero creo que hay una conclusión muy clara, ¿no? Hay que trabajar en compliance, creo que esa es la conclusión. O sea, por andas o por mangas, ante esta, creo que lo que ha dicho Isidoro es clave, ¿no? O sea, esta situación tan insegura en torno a las reglas, límites de la conducta neutral, lo que también he aportado, que es el tema de límites de secreto profesional. Hay muchos claroscuros, y si los abogados trabajamos en la zona de lo que es la seguridad jurídica, que es precisamente nuestro trabajo, yo creo que hay que empezar a trabajar y enfocar la abogacía no solamente como un servicio, sino como un servicio de riesgo, un servicio que tiene riesgos, digamos, para el sistema de prevención del lavado de activos, y por lo tanto creo que es fundamental trabajar teniendo en cuenta las reglas básicas del due diligence, ¿no? Hay veces uno se asusta pensando en que hacer compliance es algo muy tedioso, algo muy trabajoso, algo muy caro, y la verdad que no es así, ¿no? O sea, estamos en tiempos en los cuales hay compliance de todo y para todo, y hay veces, esto hay que verlo como la calefacción japonesa, siempre digo yo sí, ¿no? La calefacción japonesa empieza del suelo para arriba, ¿no? Empezar de poco, ir construyendo, ¿no? ¿Cuáles son tus primeros pasos en lo que es la debida diligencia? Y creo que el reto de los gremios, como en este caso en la Cámara de Comercio de Lima, es tratar de mejorar la comunicación. Comunicar que hay una regulación y tratar digamos, de cumplir con una labor pedagógica y de difusión para que esto se entienda cada vez de forma más fácil y de forma más simple, ¿no? Termino con esto, ¿no? Yo creo que el futuro del compliance en general es tenerlo en el móvil, ¿no? Un algoritmo, una aplicación sencilla. Siempre digo yo, ¿no? Hace 30 años, la contabilidad electrónica solamente la tenían las grandes empresas, los bancos, las transacciones. Hoy en día no todos tenemos contabilidad electrónica. Voy al tener en la esquina, la tiene, ¿no? Porque es barata. Lo mismo va a pasar con el compliance. Hoy en día lo vemos como una carga regulatoria, pero creo con el tiempo, con ayuda de la tecnología, esto va a tener que ser más barato y va a tener que masificarse. Gracias, Wilfredo. Listo. Bueno, con estas palabras hemos dado concluido nuestro primer evento como sector legal del gremio de servicio de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias a los panelistas, a la moderadora y a los espectadores, tanto en la plataforma Zoom como en las diversas redes de la Cámara. Pues nada, estaremos prontamente comunicándonos de las nuevas iniciativas y actividades que como sector estaremos impulsando. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Isidoro. Un abrazo, Liliana. Gracias. Fuerte abrazo a todos, Carlos.